Shalom a todos. Las genealogías en el Tanaj ocupan un lugar prominente en la tradición judía. Estas genealogías tienen una importancia histórica y teológica significativa, ya que trazan los linajes y las conexiones familiares desde los inicios de la humanidad hasta hasta nuestros cruciales tiempos en la historia del pueblo judío. A lo largo de las escrituras, estas líneas familiares proporcionan una perspectiva única y esencial para comprender la cosmovisión y el desarrollo histórico del pueblo elegido por Dios. En este vídeo detallado, examinaremos las genealogías de algunos personajes claves en el Tanaj, centrándonos en tres de los más importantes: la genealogía de Adán y Eva, la genealogía de Abraham y sus descendientes, y la genealogía de David y la promesa mesiánica. Cada una de estas genealogías aportan una riqueza de conocimiento sobre la identidad del pueblo judío, su relación con Dios y su esperanza en el futuro. Comenzando con la genealogía de Adán y Eva. La genealogía de Adán y Eva se encuentra en el libro Génesis, en los capítulos 4 y 5. En Génesis 4:1 se menciona que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. La historia de estos hermanos refleja la caída y la fragilidad humana, marcada por celos y violencia. Tras el trágico asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, Génesis 4:25-26, presenta el nacimiento de Set, otro hijo de Adán y Eva. Set llegó a ser el ancestro de la línea que llevó a Noé, cuya historia se detalla en el diluvio universal. Antes de que pregunten cómo, dos hijos, tres hijos, de dónde nació toda la humanidad, voy a explicar algo. En el Tanaj se marcan cosas importantes, historias importantes, no todo lo que sucedió. O sea que no van a nombrar, como en muchos otros casos, también dentro del Tanaj, no van a nombrar todos los hijos que tuvieron Adán y Eva. De ninguna manera. Van a nombrar a los que son relevantes dentro de la historia, dentro de la tradición. Todo lo demás no es relevante y no se menciona. Espero que quede claro. Es una pregunta que normalmente hacen los que no son religiosos. Ah, ¿y si tuvieron de dónde? Hombre, hombre, un poco de, sea un poco de inteligente. No se han mencionado a todos. Se mencionaron nada más que tres, que son los relevantes. Todo el resto no se ha mencionado. Como en otras historias. Tomen lo que acabo de decir como ejemplo para otras historias que también surgen este tipo de preguntas. La genealogía continúa en Génesis 5, donde se enumeran 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, hasta Noah. En este versículo se especifica la edad de cada patriarca en el momento del nacimiento de su hijo.
y la duración de su vida. La última figura en esta genealogía es Noé, quien se convierte en un personaje clave en la narrativa bíblica debido a su papel en la salvación de la humanidad durante el diluvio. La genealogía de Adán a Noé es esencial para comprender la historia temprana de la humanidad y cómo se desarrollaron los primeros linajes. También subraya la caída del hombre y la necesidad de redención y reconciliación con Dios. La historia de Adán y Eva y sus descendientes muestran cómo el pecado afecta a toda la humanidad, pero también revela la gracia y la misericordia de Dios al preservar una línea de descendencia justa y piadosa a través de Noé, que no va a servir de mucho. B. Genealogía de Abraham y sus descendientes. La genealogía de Abraham es uno de los relatos más significativos en el Tanaj, ya que establece el inicio del pacto entre Dios y el pueblo judío. Abraham, cuyo nombre original era Abram, se considera el padre de la fe y un modelo a seguir para todos los creyentes judíos y los creyentes de las religiones monoteístas. Su historia se desarrolla en el libro Génesis, específicamente en los capítulos 11 al 25. El relato de Abraham comienza con una llamada divina. Dios le ordena a Abraham que deje su tierra natal, sus parientes y la casa de su padre, para ir a una tierra que Dios le mostrará. Esta obediencia inmediata de Abraham ir a una tierra simplemente por la palabra de Dios es un elemento central en su identidad como el padre de la fe. A través de la fe y la confianza en Dios, Abraham emprende su viaje hacia una tierra desconocida, llevando consigo a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes. Dios hace una serie de promesas a Abraham durante este tiempo. En Génesis 12, 2:3, Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa establece el inicio del pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia, toda su descendencia. A medida que la historia de Abraham avanza, se enfrenta a diversas pruebas de fe, incluida la promesa de que él y su esposa tendrán un hijo en su vejez. A pesar de la aparente imposibilidad de tal acontecimiento, Abraham cree en la promesa de Dios y su fe es recompensada con el nacimiento de Isaac, su hijo de la promesa. En la religión judía, la genealogía de Abraham sigue a través de su hijo
Isaac, quien se casa con Rebeca y tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Dios confirma la promesa hecha a Abraham con Jacob, a quien cambia el nombre por Israel. Jacob tiene 12 hijos que se convierten en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Estas tribus forman el núcleo de la nación de Israel y son fundamentales para la identidad judía. La genealogía de Abraham muestra cómo Dios cumple sus promesas a través de las generaciones. A través de Abraham, Dios establece un pacto eterno con su descendencia y promete que serán una bendición para todas las naciones. Esa bendición se manifiesta en la promesa de la tierra de Canaán como herencia para el pueblo judío. La historia de Abraham y sus descendientes resalta la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Abraham es el prototipo del creyente que confía plenamente en Dios, incluso en situaciones difíciles y aparentemente imposibles. Su fe es un ejemplo poderoso para los judíos, quienes se esfuerzan por seguir sus pasos y mantener una relación cercana con Dios a través de la obediencia a su voluntad. La genealogía de Abraham también es relevante en la tradición judía porque establece el fundamento de la identidad del pueblo judío como el pueblo elegido de Dios. El pacto con Abraham es una prueba de la elección divina del pueblo judío para ser testimonio vivo de la fe y la devoción a Dios en medio de las naciones. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se convierte en la nación de Israel, una comunidad con una misión especial de ser luz para las naciones y llevar la bendición de Dios al mundo. A través de esta genealogía, los judíos encontramos una conexión profunda con nuestro pasado, nuestras raíces y nuestro propósito como pueblo elegido por Dios. En resumen, la genealogía de Abraham y sus descendientes es un relato fundamental en la tradición judía. A través de Abraham, Dios establece un pacto eterno con su descendencia y promete bendiciones y herencias a su pueblo. La fe y la obediencia de Abraham son un modelo a seguir para los creyentes judíos, quienes nos esforzamos por seguir sus pasos y mantener una relación cercana con Dios. La descendencia de Abraham se convierte en la nación de Israel, con una misión especial de ser un testimonio de la fe y de la devoción a Dios en medio de las naciones. Esta genealogía es un recordatorio constante para los judíos de nuestra identidad, de nuestro propósito y la importancia de mantener nuestra fe y confianza en la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este es nuestro. Quien quiera compartirlo, que lo comparta, pero que acepte sus decisiones. Quien no quiera compartirlo, no está obligado.
Y hasta puede llamarlo igual, puede llamarlo de la misma manera, pero no es el Dios de Israel, será otro. Genealogía de David y la promesa mesiánica. La genealogía de David es un tema de gran relevancia en la tradición judía, ya que establece una conexión vital entre el rey David y la esperanza mesiánica. David es reconocido como uno de los líderes más importantes y venerados en la historia de Israel, con sus aciertos y con sus muchos fallos. Su linaje es crucial para comprender la promesa mesiánica y la esperanza de redención del pueblo judío. La genealogía de David se presenta en diferentes pasajes del Tanaj, en particular en el libro de Ruth y en el primer libro de Crónicas. En Ruth 4, 18, 22 se menciona una genealogía que se extiende desde Pérez, hijo de Judá, hasta David. Y se resalta el papel de Ruth, una mujer moabita, en esta línea familiar. Ruth, una mujer gentil, es una mujer no judía, se convierte en antepasada de David, 3 generaciones anteriores. Y su inclusión en la genealogía destaca que el Mesías esperado no solo vendrá a redimir al pueblo judío, sino también a todas las naciones, desde la perspectiva del, de la religión judía. En Crónicas 1, 2, 10, 15, se presenta una genealogía más detallada de David y su linaje. David es identificado como el hijo de Isaí, y a través de esta línea se conecta con los patriarcas y antepasados del pasado. Esta genealogía enfatiza la legitimidad del reinado de David y su conexión directa con las promesas divinas. David es un personaje emblemático en la tradición judía, debido a su papel como rey justo y devoto de Dios. Es reconocido por su coraje, sabiduría y habilidades militares, pero sobre todo por su profunda conexión espiritual y su amor por Dios. El Salmo 23, escrito por David, es uno de los textos más queridos y recitados en el judaísmo, demostrando la influencia duradera de este rey poeta en la fe y devoción del pueblo judío. La genealogía de David es de suma importancia porque establece una alianza especial entre Dios y la dinastía de David. Samuel 2, 7, 16. Dios le hace una promesa eterna a David. Tu casa y tu reino permanecerán por siempre delante de mí. Tu trono será estable para siempre. Esta promesa es la base para la esperanza mesiánica, ya que se espera que el Mesías, descendiente directo de David, ocupe un trono eterno y traiga la paz y la redención definitiva al pueblo judío y al mundo. El concepto de la promesa mesiánica es central en el pensamiento judío.
La llegada del Mesías se percibe como la culminación de todas las promesas divinas hechas a lo largo de la historia de Israel. Se espera que el Mesías restaure la justicia, traiga la paz y establezca el reino de Dios en la tierra. El Mesías, como descendiente directo de David, se convertirá en un líder y gobernante justo, siguiendo los pasos de David en su devoción a Dios. La llegada del Mesías está asociada con un tiempo de redención, reconciliación y restauración, donde todas las promesas de Dios se cumplirán plenamente. No necesariamente uno tiene que ser judío para poder ser salvado, porque el Mesías viene a salvar al mundo. En resumen, la genealogía de David es esencial para la tradición judía, ya que establece una conexión vital entre este importante rey y la esperanza mesiánica. David es considerado un modelo a seguir por su liderazgo justo, su devoción a Dios y su papel en la promesa de un reino eterno. A través de la genealogía de David, los judíos encuentran fundamento y legitimidad para su esperanza en la llegada del Mesías, quien traerá la paz, la justicia y la redención infinita al pueblo judío, como dijimos antes, y al mundo entero. Veamos ahora el significado teológico de las genealogías en la tradición judía. Las genealogías tienen un significado teológico profundo en la tradición judía y sus implicaciones abarcan varios aspectos fundamentales de la fe judía. Primero, pacto y promesa. Las genealogías son testimonio del cumplimiento de las promesas divinas a través de la generación. Desde Adán y Eva hasta Abraham y David, Dios demostró su fidelidad y su compromiso de guiar y proteger a su pueblo. Segundo, identidad y pertenencia. Las genealogías establecen una conexión directa entre los antepasados y el pueblo judío contemporáneo. Esto refuerza la identidad judía y proporciona una sensación de pertenencia a una línea histórica y espiritual ininterrumpida. Este punto 2 es fundamental de la pertenencia al pueblo judío y a una identidad judía que no se puede transpolar. O sea, yo no puedo traspasar mis antepasados con los antepasados de otra persona que no es judía, que los antepasados no fueron judíos. Así esa persona hoy se haya convertido. ¿Dónde está la identidad judía? ¿Dónde está la sensación de pertenencia a una línea histórica? ¿Qué línea histórica? No existe. ¿Qué línea espiritual ininterrumpida? No existe. Comienza, pero no existe. Veamos como en el caso de Ruth, de aquí a 3 generaciones, pero hoy no existe.
Punto 3. Redención y esperanza. La genealogía transmite una narrativa de redención en la que Dios interviene en la historia humana para rescatar y restaurar a su pueblo. La promesa mesiánica relacionada con el linaje de David representa la esperanza de un futuro redentor que traerá paz y justicia. Yo explico, yo no tengo un linaje directo del rey David. O sea, mi papá y su papá y su papá no tenemos un linaje directo con el rey David. Y no me preocupa. Al contrario, me saco un problema de encima. Para todos aquellos que piensan que somos dueños de la idea del Mesías. No, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros lo único que hicimos fue aceptar la Torá, aceptar el Tanaj que nos otorgó Dios, nuestro Dios, y ya está. Ahí dice que vendrá una época mesiánica donde nosotros compartiremos con todo el mundo justo esta época de bondad, tranquilidad, paz y armonía. Yo sé que no puedo ser nunca el Mesías, porque no tengo el linaje del rey David. Baruch Hashem. Cuarto, continuidad histórica y moral. Las genealogías enseñan lecciones morales y éticas a partir de la vida de los antepasados. Al estudiar las virtudes y errores de figuras como Abraham y David, los judíos podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la humildad y la obediencia a Dios. Quinto, fidelidad y lealtad a Dios. Las genealogías destacan la importancia de mantener la fidelidad a Dios y obedecer sus mandamientos. Las bendiciones y promesas divinas están intrínsecamente relacionadas con la obediencia del pueblo a la voluntad de Dios. Cumplir con las mitzvot. Para nosotros 613, dificilísimo. Para los que no son judíos, 7. Hay que cumplir con eso. Eso es todo. Conclusiones finales. Las genealogías en el Tanaj desempeñan un papel fundamental en la tradición judía. Estas líneas familiares juegan un papel esencial en la comprensión de la historia y la teología judía. A través de estas genealogías, los judíos vemos la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo y la importancia de mantener una relación cercana con Él. Las genealogías también refuerzan la idea de que la historia del pueblo judío tiene un propósito más grande delineado por Dios y que su identidad y destino están enraizados en las promesas divinas. La genealogía representa la continuidad histórica, moral y teológica
del pueblo judío. Al estudiar estas genealogías, los judíos encontramos inspiración para fortalecer nuestra fe, cultivar una relación más profunda con Dios y vivir en coherencia con los valores y enseñanzas transmitidos a lo largo de las generaciones. Estas líneas familiares no solo son un registro histórico, sino también la evidencia de la mano divina que guía y protege a su pueblo a través de los tiempos. Gracias a la genealogía, voy a contar un secreto. Mi formación por elección es rabínica, totalmente en contra de una formación jasídica. El apellido de mi bobe, de la mamá de mi mamá, es Hamburg, que venían de Lituania. Su familia, o sea, 4 generaciones antes que yo, 4 antes que yo, eran jasídicos en Lituania. 4 generaciones después estoy yo, que soy rabínico. Pero sé de dónde vengo. Sé de dónde vengo. Por más que yo no me adhiera al hasidismo, parte de mi pasado es hasídico. Es a través de estas conexiones históricas y teológicas que nosotros los judíos encontramos nuestra identidad, nuestro propósito como pueblo elegido de Dios. La esperanza de un futuro redentor, el Mesías, se basa en la promesa mesiánica establecida en la genealogía de David. Los judíos continúan esperando la llegada del Mesías. Continuamos. Que traerá paz, justicia y redención completa. A través del estudio en estas genealogías, el pueblo judío fortalece su fe. Nos inspiramos en la lealtad y obediencia de nuestros antepasados y encontramos consuelo en la promesa divina de un futuro esperanzador. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.